2 a 4% que son dados de alta de manera incorrecta, porque no fueron evaluados adecuadamente, porque no se realizaron de repente los estudios diagnósticos auxiliares. El 25% de estos pacientes que son dados de alta van a ser pacientes con síndrome coronario agudo e incluso podrían llegar a tener un desenlace fatal, ¿no? Entonces, nosotros ante eso tenemos que tener algunas claves, unos objetivos importantes ante un paciente con dolor de pecho o dolor torácico. Primero, identificar y clasificar el dolor. Siempre una buena anamnesis, evaluar bien los antecedentes personales del paciente, hacer un adecuado examen físico. Luego de ello, pues buscar diagnósticos diferenciales, ¿no? Un dolor de pecho opresivo, por ejemplo, puede deberse a un espasmo esofágico, puede deberse a un síndrome coronario, ¿no? Incluso una pericarditis constrictiva también te puede dar un dolor torácico opresivo. Sin embargo, debemos de ser unidad clínica, pues, ¿no? Tanto los antecedentes, la anamnesis, el examen físico y los diagnósticos auxiliares deben de llevarnos a un diagnóstico real. Hay algoritmos que también son recomendables utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, si tengo un paciente joven de 15 años de edad que tiene dolor torácico opresivo, pues mi última alternativa para pensar sería un síndrome coronario agudo, ¿no? Porque no tiene condiciones de riesgo, no tiene factores de riesgo asociados. Luego de haber hecho un diagnóstico adecuado, pues ya tenemos que plantear nuestro manejo. ¿Cuál sería la estrategia más correcta para el manejo de este paciente? Las causas del dolor torácico son, pues, algunas que son muy frecuentes, otras son muy esporádicas. Lo más habitual como causa del dolor torácico generalmente son dolores osteomusculares, ¿no? Pero lo que nosotros no debemos dejar pasar son aquellos dolores torácicos que representan un riesgo para la vida del paciente, como por ejemplo un dolor torácico de origen cardiovascular o un dolor torácico de origen pulmonar. Eh, entonces nosotros tenemos que hacer unidad clínica, como ya les comento, a fin de llegar a un diagnóstico adecuado. Muy bien, la valoración del dolor torácico se debe hacer en una unidad de dolor torácico. En las áreas de emergencias debemos de tener una unidad de dolor torácico. Esta unidad de dolor torácico generalmente va a evaluar a aquellos pacientes que son sospechosos de presentar un dolor torácico de origen cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, un infarto de miocardio, una disección aórtica, una embolia pulmonar, una angina inestable, ¿no? Entonces, las unidades de dolor torácico deberían de existir en todos los centros de salud, hospitales, a fin de que puedan ser evaluados de manera adecuada y correcta, ¿no? Siempre debemos de tener tres pilares fundamentales en el momento de la evaluación del dolor torácico. Nuestro interrogatorio, ¿no? Sobre todo la anamnesis, y valorar principalmente las características de este dolor torácico. Esto nos va a dar alternativas diagnósticas. Saber si un dolor torácico es de inicio agudo o ya es un dolor torácico crónico, si es un dolor torácico irradiado, o perdón, localizado precordialmente, o que se localiza en el dorso de repente, o uno de las regiones laterales del tórax, si hay irradiación, ¿cómo es la característica de este dolor, no? ¿Cómo es este dolor? ¿Es un dolor opresivo, un dolor punzante, ¿no? Un dolor tipo ardor? Y hay muchas veces que los pacientes no pueden caracterizar su dolor. En este caso utilizaremos el término un dolor tipo disconfort. Cuando un paciente tiene dolor torácico y no te puede decir cómo es ese dolor, las características de ese dolor, el término que habitualmente debemos de considerar es dolor torácico tipo disconfort, nada más. La intensidad, ¿no? Tenemos que eh, recordar nuestra escala visual analógica a fin de valorar pues la intensidad de dolor de 1 al 10 sobre todo, ¿no? Si hay atenuantes, ¿no? Muchas veces cuando nos encontramos ante un paciente con dolor torácico de origen cardiovascular, pensamos que es un síndrome coronario agudo,
la nitroglicerina o el reposo son lo que mejora el dolor. Y el esfuerzo físico o el estrés intenso es lo que empeora, ¿no? La frecuencia, la duración y asociación con otros síntomas. Entonces, esto ya ustedes ya lo saben. El otro pilar importante es esto, la exploración física, y que realmente en el área de urgencia, o sobre todo en la unidad de dolor torácico, se debe hacer de manera muy rápida, a fin de valorar a aquellos pacientes que puedan estar teniendo un riesgo inminente para su vida. Entonces, yo puedo evaluar presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación. Es lo más importante. Si yo tengo un paciente con una crisis hipertensiva, presiones muy elevadas, 200, 220 de presión arterial sistólica, o de repente un paciente con shock, presiones por debajo de 90 sobre 60, debería de alertarme. Y a este paciente pues no lo tengo que demorar haciendo una anamnesis o un interrogatorio muy dilatado, ¿no? Entonces a este paciente idealmente tengo que pasarlo a trauma shock de repente, a fin de que pueda ser evaluado más rápido, se pueda actuar de manera más correcta y evitar pues desenlace fatal, ¿no? Igual la frecuencia cardíaca, de repente es un paciente con una bradicardia muy importante, 25, 30 latidos por minuto, tal vez está presentando un bloqueo auriculoventricular, o de repente está con mucha taquicardia, 180, 200, 230 de latidos por minuto, tendría que estar sospechando en un ataque arriba. Igual la frecuencia respiratoria, ¿no? Un paciente puede estar haciendo insuficiencia respiratoria, frecuencias respiratorias de 25, 30, 40 por minuto, debería de alertarme, ¿no? O pacientes que están con una frecuencia respiratoria muy baja, de repente están empezando a hacer un paro respiratorio. Entonces, estas funciones vitales son muy importantes considerarlas al momento de evaluar un paciente en la unidad de emergencia. Igual la saturación. Ello nos va a ayudar a saber qué paciente tiene que ir a trauma shock, por ejemplo, y en qué paciente nos podemos demorar un poco haciendo más el interrogatorio y la anamnesis, ¿no? También evaluar la coloración de la piel. Hay muchos pacientes que llegan bien cianóticos, pacientes con mucha palidez, ¿no? Realizar una inspección del tórax es importante, ¿no? Porque a veces el dolor torácico puede ser secundario a un traumatismo. Hay que realizar palpación. Muchas veces el dolor torácico es localizado al realizar la palpación. La costocondritis, por ejemplo, si ustedes no realizan la palpación, pues no lo van a detectar. Podrían seguir sospechando de un infarto de miocardio y al final puede ser una simple costocondritis. Entonces tenemos que tocar el tórax, buscar un dolor, buscar el lugar donde podría estar presentándose el dolor. Y en la auscultación, pues, del tórax y el sistema cardiovascular es algo también que deberíamos de hacer de manera correcta. En el aspecto cardiovascular tenemos que valorar la presencia de soplos, presencia de ruidos cardíacos arrítmicos, la presencia de frote pericárdico, si de repente hay un soplo que se irradia a dorso, ¿no? Buscar a nivel pulmonar crépitos, subcrépitos, presencia de matidez. Entonces, esto nos va a ayudar a obtener un diagnóstico final eh, adecuado, ¿no? Y el otro pilar que debemos de tener en cuenta es los exámenes diagnósticos, ¿no? Los exámenes diagnósticos que se tendrán que realizar de acuerdo a la sospecha clínica, ¿no? No le podemos hacer todo a un paciente que viene por dolor torácico, ¿no? Si un paciente viene con dolor torácico, tiene tos, fiebre, saturación baja, no le voy a pedir un dímero D, por ejemplo, ¿no? Estaré pensando de repente que es una neumonía. Un paciente que viene con dolor torácico secundario a un traumatismo, creo que lo que debería de pedirle muy alejadamente sería un electrocardiograma o una ecografía del corazón, ¿no? Tendría que pedir de repente una radiografía de tórax simplemente. Entonces, los estudios diagnósticos, los exámenes auxiliares, se tiene que realizar de acuerdo a nuestra sospecha clínica, de acuerdo a nuestro diagnóstico sindrómico, de acuerdo a la probabilidad clínica que nosotros estemos evaluando con los dos pilares anteriores, ¿ya? Si yo tengo un paciente con disnea súbita, de repente es un paciente que estuvo postrado muchos días por una
fractura de cadera o porque ya es un paciente muy anciano y queda postrado, y de un momento a otro hace una disnea súbita, yo lo que tengo que recordar es que el- la embolia pulmonar se presenta de esa manera, como disnea súbita, por ejemplo. Entonces, en este paciente podría iniciarle una radiografía, una tomografía, un dímero D, ¿no? Y hasta una ecocardiografía, pensando que es una embolia pulmonar. Entonces, el dolor de origen cardiovascular lo podemos clasificar en dos grupos, ¿no? Ya cayéndonos a los tipos de dolor torácico. El dolor torácico de origen cardiovascular puede ser isquémico y no isquémico. Y ustedes saben, pues, que de etiología isquémica tenemos la angina de pecho, ¿no? La angina de pecho es un dolor torácico opresivo, no desencadenado por esfuerzo físico o estrés emocional intenso, o que disminuye con la administración de nitratos o con el reposo. Es la característica principal de la angina de pecho, ¿no? Y esto ya fue eh, catalogado con esas tres características, pues en los años 70 nada más, con Diamond, ¿no? Por eso que se llama la triada de Diamond, esas tres características. Y nosotros cuando tengamos un dolor torácico de origen cardiovascular, tenemos que encontrarnos ante un paciente con estas características de su dolor, ¿no? Es un dolor opresivo, que se origina generalmente a nivel precordial, pero a veces puede estar un poco eh, desviado hacia la derecha, a la izquierda, o de repente a epigastrio. Puede tener una intensidad variable, la mayoría de veces es una intensidad moderada a severa, pero a veces hay pacientes donde esta intensidad de dolor torácico va a ser muy disminuida, por ejemplo, aquellos pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades neurológicas o posoperados, la intensidad de su angina a veces no es tan intensa. El tipo, de hecho, que es un dolor opresivo. La duración, y eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando un paciente tiene una angina estable, es un paciente que sabe que al correr una cuadra de repente le va a empezar a doler el pecho. La duración generalmente es de corta duración, ¿no? Puede ser segundos simplemente, pero si tenemos un paciente con una duración de dolor torácico tipo angina opresivo, que dure más de 20 segundos, perdón, 20 minutos, lo que nosotros tenemos que recordar es que probablemente estemos ante un síndrome coronario. Puede ser una angina inestable o un infarto de miocardio. Esos dos términos engloba el síndrome coronario agudo, ¿ok? Y los factores que alivian el dolor, como ya mencionamos, es el reposo y la nitroglicerina, y los factores precipitantes, pues de hecho que es eh, el estrés emocional intenso, ¿no? El estrés físico también, la actividad física, ¿no? Los pacientes con un dolor torácico de origen isquémico lo pueden manifestar de diferentes maneras, pues, ¿no? Como un dolor constrictivo, como un dolor opresivo o como un dolor tipo pesadez, pesantez, ¿no? Y de hecho que acompañado a ese tipo de dolor puede haber otros síntomas asociados, como por ejemplo disnea, puede haber cortejo vegetativo, ¿no? Puede haber de repente eh, inconsciencia, síncope, puede haber debilidad. Y si un paciente con infarto de miocardio hace arritmia ventricular, puede fallecer, pues, puede fallecer. Y algunos pacientes incluso pueden hacer embolias cerebrales producto del mismo infarto y pueden generar un SB isquémico y a veces pueden llegar al coma, ¿no? Entonces, estos tres términos ustedes tienen que recordarlo. Angina inestable es un paciente que ya sabe que con cierta actividad física le va a doler el pecho, pero va a ser pasajero. Actualmente lo llamamos como el síndrome coronario crónico y es un sinfín eh, de características que podemos tener. Y tenemos el síndrome coronario agudo, el SICA, la angina inestable y el infarto de miocardio. Estos dos puntos es lo que tenemos que tener cuidado en el área de emergencia, porque estos pacientes pueden desencadenar eh, situaciones fatales, pues, ¿no?
Entonces, cuando nosotros hablamos del síndrome coronario agudo, y esto seguramente lo van a hacer en alguna clase, debemos de recordar que el síndrome coronario agudo engloba la angina inestable y el infarto de miocardio. ¿Cómo diferenciar uno del otro? Con las troponinas. Si un paciente con síndrome coronario agudo ingresa a emergencia y luego de algunas horas dosamos troponina, vamos y esa troponina sale elevada, o la CPKMB, ¿no? No vamos a decir que es un infarto de miocardio, pero si ese paciente con síndrome coronario agudo no movilizó troponinas, se queda con un diagnóstico de angina inestable. ¿Ok? Entonces, acá les presento un video, por ejemplo, de un paciente en pleno proceso de dolor torácico cardiovascular de origen isquémico. Si ustedes se dan cuenta, de hecho que no es un video fijo, es un video con mucho movimiento, porque en el área de emergencia, pues, tenemos un poquito de estrés a veces, pero este es un paciente que está en pleno infarto. Y si se dan cuenta, esas ondas que se generan como una letra R, ¿no? ¿Sí? Hay unas ondas que se ve como una letra R. Ese es el infarto de miocardio ST elevado. Bueno, y procedemos a hacer su electrocardiograma. Y aquí está, ¿no? Tenemos elevación del segmento ST en la gran mayoría de las precordiales. Es esto, como nosotros tenemos elevación del segmento CT en V1, en V2, V3, V4, V5, al menos los que han rotado en algo de cardiología, saben que estamos ante un síndrome coronario agudo, ST elevado, anterolateral, ¿no? Este es otro paciente, también evaluado por nosotros en algún momento, que también está cursando con un infarto miocardio, y si se dan cuenta, aquí V5, que es la derivada del monitor, también tiene un segmento ST elevado, ¿no? Realizamos su electrocardiograma y nos encontramos con esto. Segmento ST elevado en V1, V2, V3, principalmente. Y aquí en AVR también tiene un poco de supradesnivel. Entonces, esto sería solamente un infarto anteroseptal o septal anterior, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de saber interpretar un electrocardiograma cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor torácico, porque muchas veces, como ustedes ya lo saben, hasta el 4% de los pacientes que ingresan por dolor torácico podrían ser dados de alta de manera incorrecta. Y el dolor torácico de origen no isquémico, bueno, acá eh, su representante podría ser una enfermedad que generalmente se presentan en pacientes jóvenes con procesos respiratorios de infección viral o procesos infecciosos virales gastrointestinales, ¿no? Eh, Voy a adelantarme. Este electrocardiograma, si se dan cuenta, hay supradesnivel del segmento ST en varias derivadas. Aquí en V2, en V3, en V4, V5 y V6. Y también lo tengo en D1, en D2 y en AVL. Entonces, una elevación difusa del segmento ST con infradesnivel del segmento ST en AVR y en V1 nos hace sospechar rápidamente en un proceso de pericarditis. Y la pericarditis, ¿cómo es el dolor? ¿Dónde se estaba localizando? Igual, precordial, ¿no? Generalmente es un dolor tipo urente, tipo punzada. Puede haber irradiación, pero la mayoría de veces no lo hay, solamente se concentra en la región anterior del tórax. La intensidad es importante. La mayoría de veces cuando estamos ante una pericarditis, porque este electrocardiograma es de una pericarditis, la intensidad pues es importante, ¿no? Es moderada, severa. El tipo es un dolor tipo punzante, ¿no? Como le digo. Y la duración generalmente es una duración de horas, máximo pocos días, ¿no? El paciente, ni bien empieza el proceso de pericarditis aguda, ingresa a emergencia porque el dolor es importante.
Los síntomas asociados, generalmente, como este proceso es viral, en la gran mayoría, cuando ustedes lean pericarditis se van a dar cuenta que la etiología en la gran mayoría es idiopática, y de hecho, al ser idiopática es viral, y en segunda instancia sería la viral, está asociado con procesos respiratorios virales o gastrointestinales virales, lo que aumenta el dolor. El estar parado o el rectal en decúbito dorsal aumenta el dolor. Y lo que alivia el dolor es esta posición, la posición maometana, ¿no? Una inclinación hacia adelante. Ahora, los factores precipitantes, recostarse o realizar inspiraciones profundas, ¿no? Y aquí está las fases de la pericarditis, que en algún momento ya ustedes lo van a leer. Y otra de los representantes del dolor torácico cardiovascular no isquémico podría ser ya un proceso muy aparatoso. Un paciente que ingresa por dolor de pecho intenso, tipo desgarro, ¿no? Muy intenso, que no necesariamente eh, puede ser de duración crónica, generalmente es un dolor agudo, de inicio súbito, que se localiza en el precordio y se puede irradiar al dorso. La mayoría de veces son pacientes que ingresan por crisis hipertensivas y que el dolor no se alivia con nada, salvo que le agreguemos morfina. Entonces, eso estamos hablando de una disección aórtica. La disección aórtica es un proceso muy aparatoso. El 50% de los pacientes que ingresan por disección aórtica fallecen, ¿no? Y cada hora que pasa sin realizarse el tratamiento quirúrgico respectivo, aumenta 1% la mortalidad, ¿no? Imagínense, entonces, tener una disección aórtica, pues, eh, es tan, peor, tan igual que un síndrome coronario agudo, o incluso peor, podríamos decir, y lamentablemente todos los centros no tienen cirugía cardiovascular, y tenemos que derivar al paciente, y ese tiempo que se pierde, de hecho que la mortalidad va a incrementar. Lo habitual es que este paciente sea un paciente típico que tiene una hipertensión arterial crónica que no se controla, que siempre está con presiones altas, no toma sus medicamentos, o de repente pacientes que tienen enfermedad de tejido conectivo, ¿no? Como el síndrome de Marfan, y aquellos pacientes que de repente en algún momento ya tuvieron una disección aórtica, pero que fue limitada, no se trataron y esa disección progresó, ¿no? Progresó. Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, esta es una tomografía, es el doble lumen que le llamamos. Esta es la túnica íntima. Imagínense, desde la raíz de la aorta prácticamente está tomada y se va hacia los vasos del cuello. Aquí también está la íntima desgarrada. Hay un doble lumen, ¿no? Doble lumen. Este es el lumen original y este es el falso lumen, que ya invadió la sangre, ¿no? La sangre invadió y ya lo desgarró totalmente. Este paciente puede fallecer pues, en cualquier momento. Y acá igual, ¿no? Esa es la aorta, y aquí está la túnica íntima, ¿no? Desgarrada. Y acá está la clasificación, que en algún momento también lo pueden leer, la clasificación. Entonces, la disección aórtica no es de origen isquémico, pero a veces cuando compromete la raíz aórtica puede comprometer las arterias coronarias, la raíz, los troncos de las arterias coronarias, y pueden ocasionar síndrome coronario asociado también, pues, ¿no? El dolor torácico pleurítico lo representante es la neumonía, pues no es una intensidad variable, tipo hincada generalmente, ¿no? Lo que nosotros debemos de saber es que este paciente generalmente se presenta con disnea, tiene ya antecedente de días previos de fiebre o de tos, expectoración de repente, ¿no? Y lo que lo va a precipitar el mayor dolor generalmente son las respiraciones profundas y los accesos de tos. Ese es el dolor torácico en el tromboembolismo pulmonar. En este caso, el dolor del TEP puede simular un infarto, ¿no? Puede ser un dolor torácico opresivo en la gran mayoría, pero a veces puede ser pleurítico por los
múltiples microinfartos que existe en la zona de la embolia pulmonar. El paciente se va a presentar con síntomas y signos característicos, ¿no? El síntoma principal es la disnea súbita. La disnea súbita, luego de ello, podemos decir que como signo principal es la taquicardia, ¿no? Entonces, y en el hallazgo del electrocardiográfico, también el signo principal es la taquicardia sinusal. Sin embargo, el paciente, dependiendo del grado de embolia pulmonar, si es una embolia que ocluye más del 50% del lecho vascular pulmonar, el paciente va a entrar en shock o hipotenso, ¿no? De hecho, que puede haber hemoptisis por los microinfartos pulmonares que hay, y si el paciente hizo un shock muy importante, va a presentar un síncope también, ¿no? Los antecedentes, prostración, viajes prolongados, uso de anticonceptivos orales, cirugía, por ejemplo, prótesis de cadera o prótesis de rodilla y neoplasia, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es que una embolia pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, podría simular un infarto, pero nos vamos a ayudar por algunos estudios, ¿no? El electrocardiograma, la radiografía de tórax y la tomografía, por ejemplo. Aquí he considerado, ya estamos por terminar, de repente también la estenosis aórtica. La estenosis aórtica también da dolor torácico. Y es un dolor torácico que podríamos decir que es de origen isquémico también, a pesar de que las arterias coronarias podrían estar limpias. Sin embargo, el fenómeno de isquemia es debido a que no hay una buena eh, expulsión de volumen sanguíneo durante la sístole, ¿no? Entonces, nuestro paciente, al tener una estenosis aórtica, pues no va a tener un buen llenado eh, diastólico de las arterias coronarias, ¿no? Entonces, el paciente puede hacer angina, puede hacer dolor opresivo, ¿no? Y tienen que recordar, pues, acá la triada clásica, ¿no? La disnea, el síncope y la angina. Y según la presentación de estos síntomas, el paciente tiene una supervivencia. Y si se dan cuenta aquí, bueno, acá se ha considerado como insuficiencia cardíaca, pero es disnea. Si un paciente ya empieza con disnea, la supervivencia es más corta, ¿no? Es más corta. Entonces, un paciente con angina, incluso la supervivencia lo tiene de mayor duración, ¿no? Pero un paciente que hace disnea o signos de insuficiencia cardíaca, su supervivencia incluso es más corta, ¿no? Es peor tener disnea que angina. Los pacientes generalmente pues van a tener un pulso lento, ¿no? De ascenso gradual, pero muy lento, ¿ya? A la auscultación vamos a tener un soplo sistólico predominantemente a nivel de foco aórtico, que se puede irradiar hacia los vasos del cuello. Es un soplo eyectivo, romboidal, increchendo, decrechendo le llaman, ¿no? Entonces, esa es la característica de una estenosis aórtica, ¿no? Y que también va a generar un dolor torácico. Y aquí está también otra de las causas de dolor torácico, que es la arritmia. De repente yo no puedo decir qué tipo de arritmia es, pero si me doy cuenta, lo que me llama la atención, muy aparte de que está bien taquicárdico, más o menos 150 latidos por minuto, lo que me doy cuenta es que tiene un infradesnivel del segmento ST. El segmento ST está hacia abajo en la gran mayoría de las derivadas, ¿no? Aquí en V4, en V5, en V6, hay infradesnivel del segmento ST, aquí en V3 un poco también, en D1 tenemos infradesnivel del segmento ST, en D2, en D3, en AVF. Entonces, las taquiarritmias o las arritmias en general, cuando tienen una frecuencia cardíaca muy elevada, van a generar dolor torácico. ¿Por qué? Porque también va a existir una alteración en el llenado diastólico ventricular y por tanto también va a existir una alteración del llenado diastólico de las arterias coronarias. Entonces ese paciente va a generar isquemia miocárdica por falta por un desbalance en el aporte y la demanda de oxígeno prácticamente, ¿no? Entonces van a generar también dolor torácico, las taquicardias supraventriculares, la fibrilación auricular, ¿no? El flúteo auricular. Si tenemos un paciente con arritmia,
probablemente este paciente con arritmia ingrese también con dolor de pecho, un dolor de pecho opresivo. Entonces, el electrocardiograma nos va a mostrar que sí está haciendo isquemia. ¿Y cómo vamos a mejorar esta isquemia? Controlando la frecuencia cardíaca. Controlamos la arritmia y el paciente empieza también a mejorar sus síntomas. Para finalizar, voy a presentar un caso clínico que se presentó en la Sociedad de Cardiología el año pasado. Nos invitaron a todos los cardiólogos aquí en Cajamarca a presentar casos clínicos. Y bueno, presentamos esto, ¿no? Este caso presentamos de la parte de salud. Todos presentaron un caso diferente. Y este es un paciente varón de 67 años de edad con antecedente de hipertensión, tomaba losartán, con obesidad, procedente de Chiclayo, y que viajó en bus hacia Cajamarca más o menos 8 horas. Ingresa por un dolor de pecho opresivo 5/10 y síncope. En el examen físico, hipotenso, taquicárdico, taquipneico y desaturando, saturación 78%. Entonces, en este paciente, viendo nada más sus funciones vitales, no lo puedo tener pues en el tópico, en triaje. Tengo que automáticamente pasarlo a una área más especializada como trauma shock, donde le puedan subir la presión, le puedan dar soporte de oxígeno, etcétera, ¿no? Ingreso frío, con palidez y un llenado capilar prolongado. De hecho, que si tengo hipotensión, mi llenado capilar va a estar prolongado. Los ruidos cardíacos estaban taquicárdicos, no había soplos, pero sí una ingurgitación positiva. Bueno, en tórax y pulmones aparentemente no había alteraciones, no tenía edemas. No sé si se logra ver, el paciente estaba ingurgitado. Estas cositas que aparentemente se ve que se sobreponen a la imagen o están un poquito en alto relieve, es la ingurgitación yugular. Se le hizo una radiografía de tórax de inicio y aquí lo que podemos ver son dos cosas. Uno, el índice cardiotorácico estaba aumentado, o sea que estaba un poco dilatado. Y el hemidiafragma derecho está elevado, ¿no? Respecto al izquierdo, está muy elevado. Y había oligoemia. La oligoemia es cuando en ambos campos pulmonares están un poco oscuros, ¿no? Significa que la circulación pulmonar ha disminuido, ¿no? Hacemos un electrocardiograma y solamente le he considerado aquí tres derivadas, de uno, de 2 y de 3. Y bueno, si se dan cuenta, lo que se ve es que está taquicárdico, pues, ¿no? Más o menos 160 latidos por minuto, 160 latidos por minuto, 155 por ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo que identifica siempre a estos pacientes, ¿no? Hay una onda S en D1 aquí, una onda S. Hay una onda Q en D3 y T negativa en D3. Es un patrón, ¿no? Es un patrón. Seguramente algunos de ustedes ya lo saben. Es el patrón de McKinway. Entonces, el paciente en el electrocardiograma, taquicardia sinusal con un patrón de McKinway. Onda S en D1, onda Q en D3 y T negativa en D3. Y esta es la ecografía. Realmente nos ha sido difícil para la presentación de ese caso encontrar la ecografía, porque lo borraron de la máquina principal y lo teníamos felizmente grabado en el celular, pero la calidad pues no es tan buena, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es el lado derecho del corazón y este es el lado izquierdo, ¿no? La parte superior es el lado derecho y la parte inferior es el lado izquierdo. En la parte superior, si ustedes se dan cuenta, hay unas imágenes bamboleantes ahí que se mueven como masas dentro de la cavidad auricular derecha. Esta es la aurícula derecha, aurícula derecha. Entonces seguramente ya están pensando o sospechando en qué se trataría, ¿no? Bueno, aquí podemos, felizmente la captura de imagen fue mejor. Estas son las imágenes bamboleantes que ustedes ven aquí, aquí, ¿no? Bueno, le hicimos una venografía por compresión, o sea, una ecografía de las venas de los miembros inferiores, la cual fue negativa, o sea que no encontramos nada de problemas en las venas de los miembros inferiores, y esto lo hicimos sospechando ya en nuestro diagnóstico. Entonces, ¿ustedes qué creen hasta ahora que puede haber sido? A ver, alguien que me responda para terminar, sin demorarnos.
¿Alguien se atrevería a dar un diagnóstico presuntivo? Tenemos un paciente, hace un viaje prolongado, hipotensión marcada, y encontramos estas Broncoembolismo imágenes. pulmonar, doctor. Ok, sería una embolia pulmonar. Y en nuestro caso fue una embolia pulmonar en el viajero con trombo en tránsito, se llama, ¿no? Cuando encontramos estas imágenes en plena embolia pulmonar, le llamamos embolia en tránsito o trombo en tránsito. Entonces, como ya lo mencionamos, pues en la embolia pulmonar uno de los factores de riesgo para que se genere embolia pulmonar son los viajes prolongados, ¿no? A este paciente le dimos oxígeno, de hecho estaba bien de saturación, le dimos cristaloides, le perfundimos suero salino para subir esa presión y luego tuvimos que trombolizarlo. Le administramos alteplase, se administra 100 miligramos en 2 horas y con eso empiezas a ver cómo mejora tu presión y tu saturación. A las 12 horas le hicimos un control, la aurícula derecha estaba ya libre, no había nada, ya no estaba taquicárdico, miren, ese corazón ya estaba latiendo más lentamente. Sin embargo, pues el patrón de McKim-White persistía, miren, ¿no? Tenemos una onda S en D1, una onda Q en D3 y una T negativa en D3. Y también se agregó una T negativa en algunas precordiales, en V1, V2, V3. Esto es secundario a la sobrecarga de presión del ventrículo derecho, cuando esto también se presenta en los pacientes con hipertrofia ventricular derecha, ¿no? El paciente se fue a casa anticoagulado y felizmente progresó bien en el tiempo, ¿no? Entonces, es la importancia de hacer un diagnóstico adecuado a fin de que no tengas complicaciones con el paciente en el área de emergencia. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? Ok, entonces, bueno, con esto finalizamos la clase y acá nos estaremos reuniendo creo que pasado mañana para hablar sobre otro tema. Gracias chicos, que tengan un buen día. Ya se les estaré pasando las clases. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Cuídense, cuídense. Gracias, doctor. Chao. Muchas Gracias, doctor.